Bueno, vamos a ver qué pasa. Estoy tratando de compartir la presentación en Canva y hasta acá no lo había hecho así. Entonces, quiero ver. A ver. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que funcione. A ver, voy a intentar compartirlo como presentación y ustedes me dicen si realmente se ve bien o no. A ver. ¿Ahí ven toda la pantalla completa? ¿Sí? Vamos. Bueno, entonces, tomando... Voy a minimizar esta pantallita donde los veo todos porque me tapan esto. Entonces, digamos, si el modelo es este modelo prescriptivo, ¿qué significa este modelo prescriptivo? Es como vienen las... estoy grabando, ¿no? Sí. Eh, la posición de los profesionales en este analizar, diagnosticar y prescribir qué es lo que esa familia o esa persona tiene que hacer. Ese modelo prescriptivo donde el saber lo tiene el profesional, lo que hablamos ayer se resumiría así. Un profesional que tiene todo el saber, que la familia llega, que rápidamente toma una decisión ese profesional respecto de lo que esa familia y esa persona necesita y que prescribe un determinado tratamiento que, como decíamos ayer, de repente falla y la culpa seguramente la tiene la familia que no hizo lo que se le mandó a hacer. Un modelo familiarista respecto al cuidado, que es lo que acabo de explicar, y basado en el déficit, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos pasar a un modelo de colaboración centrado en las personas. Esto no es sencillo de explicar. Yo voy a darles como un puntapié de estas ideas y después, si quieren, voy a compartir, de alguna forma ya les vamos a compartir material, sea por mail o sea en alguna plataforma, para que quienes quieran puedan avanzar en la lectura de estas ideas. Sería pasar a un enfoque familiar y social. ¿Qué significa esto? Trabajar con un enfoque que considera que los problemas no son individuales, sino producto de la interacción con estructuras sociales. Esto que decíamos recién, no es que la familia tiene un problema por la persona con discapacidad, sino que se tiene una cantidad de problemas en relación a la interacción con las estructuras sociales. Y estructuras sociales es todo esto. Es la familia, la forma de la organización de la familia que no contempla apoyar a esta situación en forma sostenida, de la familia ampliada me refiero, de la escuela que no es inclusiva, del trabajo en el que no hay oportunidades, del club en el que una persona no puede participar, etcétera. Y se busca ampliar los recursos disponibles para crear comunidades y formas de crear y crecer en conjunto. O sea, ya no estaríamos pensando en darle tarea a la familia porque tiene que hacer esto y aquello para solucionar a su hijo, que no va a solucionarse, sino en cómo desarrollar, cómo en esta comunidad crear y desarrollar formas en conjunto que permitan una participación más amplia, que permitan que la persona con discapacidad desarrolle una vida significativa y por lo tanto se descargue el cuidado de la familia. Para eso se piensa en un modelo de colaboración centrado en la persona y de las familias, y para esto particularmente nosotros, digo, en Sende y yo en forma personal o profesional, voy a tomar ideas de 2 o 3 marcos teóricos importantes que no son como los más usuales en Argentina. Lo primero es el enfoque centrado en la persona. Vieron que en Argentina se está hablando mucho de planificación centrada en la persona. Yo creo que más adelante tengo alguna posibilidad de explicarles eso en algún otro módulo. Pero básicamente, cuando Shalok y Verdugo, que son 2 autores españoles muy divulgados en Argentina, empiezan a hablar de calidad de vida y de planificación centrada en la persona, se basan en el enfoque centrado en la persona, de cual el teórico más importante es Carl Rogers, y es de un modelo anglosajón, en realidad, que lo que habla es de
pensamiento, enfoque y planificación centrado en la persona. La planificación centrada en la persona por sí sola a veces no funciona bien porque falta cambiar la cabeza en realmente estar enfocado en las personas. Algunas ideas básicas del construccionismo social que tiene que ver, por ejemplo, con poder decir que la discapacidad no es un hecho biológico, sino es una construcción social, y de las prácticas colaborativas ideológicas que lamentablemente este día hoy yo no voy a poder decir mucho al respecto, pero sí les doy ahí como la clave para que se pongan a buscar, como decíamos recién, Harlin Anderson. ¿Qué se busca? Promover la calidad de vida y los derechos de las personas con discapacidad, cuestionando los abordajes tradicionales y reflexionando sobre la discapacidad como una producción social. Esto es lo que hicimos durante el día de ayer. Poner en cuestión los métodos tradicionales, aun cuando alguien se incomode, se fastidie, digo, ¿por qué? ¿Por qué estamos poniendo todo en cuestión? Y lo estamos poniendo en cuestión porque estamos pensando y reflexionando sobre si estamos viendo a la discapacidad como una producción social. Otra vez, ¿esto qué significa? Esto es la idea de la interacción entre el déficit y la barrera que impide que la persona ejerza sus derechos. Lo que tenemos en en la convención es esta idea de la discapacidad como una producción social. Se enfoca en la colaboración ubicua. Este es un desarrollo más personal, no lo van a encontrar otros autores, utilizando tecnologías de comunicación y entornos virtuales para brindar apoyo y generar interacciones más dinámicas. Esto voy a tratar de llegar a explicarles un poquito de qué se trata. Estas metodologías o esta idea se enfoca en adaptar las acciones a las necesidades y particularidades de las personas y sus familias. En vez de estar buscando que la persona y la familia se adapte a mi modelo terapéutico, ¿vieron? Porque supongo que muchas y muchos de ustedes habrán pasado por la situación. Porfi, hoy no les bloqueé los micrófonos porque no somos tantos, bloquéenselos ustedes porque ya ven que vuela un mosquito y yo me distraigo, imagínense los ruidos. Eh, Tradicionalmente, alguien estudia un método o trae un método, vieron que en una época quienes están en TEA o tienen un hijo con TEA, aparecía Floor Time, Sunrise, ¿no? Y entonces hay un método y yo tengo que llevar a mi pibe y con toda mi familia adaptarnos a ese método. Yo me reía como les decía ayer, estoy cerca de hacer 40 años que trabajo en discapacidad y Floor Time. Nos hemos tirado al piso con los pibes a jugar siempre. Pero bueno, alguien arma un método y la familia, la persona tiene que encajarse en ese método. Lo que acá estamos planteando es bastante más simple y es adaptar las acciones a las necesidades y particularidades de las personas y las familias. Busca transformarse constantemente para adaptarse a esas necesidades, intereses y objetivos. Quiere decir que yo tengo un saber como profesional, pero en vez de usar ese saber para diagnosticar a la persona y hacer que la persona se adapte al método que yo considero que esa persona tiene que usar, que después, como vimos en consecuencia, cuando no obtengo esos objetivos que yo puse, no puso la familia, ni la persona con discapacidad, la puse yo como profesional, les di una metodología de trabajo, después esa familia, esa persona no lo alcanza y yo no cuestiono mi método y mis objetivos, sino cuestiono la forma en la que esa familia lo llevó adelante. Bueno, este método le genera a los profesionales una forma diferente de trabajar, que es, yo tengo saberes, los pongo al servicio de los intereses, necesidades y objetivos de esa persona y de esa familia. Por eso ese enfoque centrado en la persona y la familia. No soy yo la que pongo el objetivo. Carl Roger va a decir una frase que por ahí en Argentina se escucha medio rara, pero él es un psicólogo, era un psicólogo, y él dice, confiar en la dirección que el cliente le imprime a la cura. Para empezar, ya es disruptivo que utilice cliente, porque en Argentina se utiliza mucho paciente, y cuando se habla de cliente, ahí surge un montón de conflictos, ¿no? Nosotros en Senderos, con todo el equipo, trabajamos mucho cómo íbamos a denominar a las personas que estaban en nuestro servicio y actualmente las estamos llamando usuarios y usuarias, pero bueno, siempre en construcción, pues claramente no paciente. Paciente enseguida aparece esta idea de con paciencia frente al saber del médico. Cliente se usa bastante en Estados Unidos, esta idea del cliente siempre tiene la razón y tiene que ver con este enfoque. Si yo le digo al médico, vos no tenés pacientes, tenés clientes y el cliente siempre tiene la razón, al médico le da un ataque de nervios. O al psicólogo, etcétera, ¿no? Pero esto no significa que el profesional no tiene un saber,
Lo que significa es que no se le debe quitar a la persona el derecho a decidir sobre su propia vida y a decidir qué intervenciones incluso médicas quieren. ¿Se acuerdan que ayer les conté que acompañé a alguien al médico y, y esta persona decía, no, porque seguramente me van a querer operar y seguramente me van a querer hacer tal cosa y seguramente me van a querer hacer tal otra? Y yo lo que le decía es, ¿y qué importa lo que te quieran hacer? No tendría que funcionar así. Vos tendrías que escuchar, y la persona, el médico que te atienda tendría que poder decirte cuál es su diagnóstico y cuáles son sus alternativas y las propuestas de tratamiento. Y vos después podés elegir qué hacer. Y bueno, pero si el médico me dice que me tengo que operar, y si el médico te dice que tenés que operar, vos tenés que poder hacer todas las preguntas que sean pertinentes y después elegir, operarte o no operarte. En todo caso, que te diga qué va a pasar si lo haces, si no lo haces. Y vos podés decidir cómo vivir y cómo morir. O sea que, aun cuando de eso dependa su vida, la persona debería poder decidir. Por supuesto que acá se puede generar la situación de qué pasa si la persona con discapacidad no está en situación bueno, eso charlenlo bastante el día que les toca trabajar con los abogados y las abogadas, sobre todo en la restricción a la capacidad jurídica y a las nuevas situaciones con la capacidad jurídica respecto de la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero este enfoque va a buscar transformarse constantemente. Quiere decir que esto de la formación constante, en la que ustedes hoy se han levantado maravillosamente un sábado y agradezco tanto que hayan venido, que están cumpliendo con este deber ético, que es capacitarse en forma constante, y ayer lo decía Agustín, en cualquier profesión uno se capacita en forma constante para poder seguir trabajando. Cuando mi trabajo tiene que ver con la vida de otras personas y mis intervenciones van a tener tanto impacto en la vida de las personas, yo necesariamente tengo que transformarme constantemente y transformar los servicios para adaptarme a necesidades, intereses y objetivos de la persona y de su familia. ¿Qué es esta idea de la calidad de vida y derecho de las personas con discapacidad que tiene que ser como el norte absoluto de todas las intervenciones? Bueno, que todo el trabajo profesional, tanto sea de profesionales de la salud, de instituciones, tiene que basarse en la convención y en la calidad de vida. Puedo evaluar mi servicio pensando. Mi servicio, digo, ya sea profesional o un servicio, un centro de día, una escuela especial, un set, un servicio de apoyo, un acompañante, que había varias que son acompañantes o que están estudiando acompañamiento terapéutico. Yo lo podría evaluar diciendo, lo que estoy haciendo está colaborando en algo de los derechos que la convención señala para que esta persona con quien estoy trabajando o esta familia con la que estoy trabajando puedan ejercer más plenamente alguno de esos derechos. O si quieren, con el modelo de calidad de vida, ¿estoy aportando de alguna manera a que esta persona viva mejor? Respecto al construccionismo social y a las prácticas colaborativas y dialógicas, se abandona la búsqueda de una verdad objetiva. En el construccionismo social no hay una verdad objetiva alcanzable y se enfatizan los procesos sociales de construcción de significado y conocimiento. Esto dado, vieron lo que hicimos hace un rato. ¿Qué va a pasar cuando nosotros no estemos? Esta es una frase muy poderosa. Ok, vamos a desconstruirla un poco. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué tiene? ¿Qué hay atrás? Esto lo hicimos hace un ratito, ¿no? Y por otro lado, promueve el desarrollo de diálogos colaborativos y la generación de condiciones propicias para el diálogo. Mucho del trabajo va a tener que ver con, para que la familia realmente me pueda decir lo que necesita, lo que quiere, voy a tener que establecer nuevas formas de diálogo. A mí me pasa que a veces cuando llega una nueva familia, están tan acostumbradas a otro tipo de modelo que lo primero que hacen es te cuentan la historia clínica de su hijo. Y a mí la historia clínica de una persona adulta que llega para un centro de día no me interesa mucho, porque la persona que está acá no, pero cuando nació tal cosa y a los 3 meses tal otra, y después tal medicación y tal otra, y lo sigue tomando, no, no, eso lo tomó cuando tenía 3 años, y después tuvo una convulsión, ¿cuándo? A los 4, ah, ok, y sigue teniendo convulsiones, no, 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 tomó valproato durante 2 años, después se lo sacaron, nunca. Pero para, este tipo tiene 40 años. De- ¿Hoy quién es? ¿Por qué me contás la historia clínica? Obviamente yo no le digo esto a la familia, pues sería una agresión, una familia que acaba de llegar, porque además está seteada para eso esa familia, porque eso es lo que le han pedido en todas las otras organizaciones.
Y cuando sigue yendo a una nueva institución, le siguen haciendo una anamnesis, donde a veces hasta le preguntan, madre de un pibe de 30 años, si el embarazo fue deseado. Digo, eso es una agresión. Ya está, o sea, primero, no hay ninguna evidencia científica de que haya alguna relación entre el deseo por el embarazo y una discapacidad. Eso es una barbaridad grande como un edificio. Pero además de que eso no tiene base científica, hoy, ¿qué importa? Si hoy yo tengo una persona de 30 años, no importa qué pasó ahí, qué sucedió. Ya eso, lo que sea, no lo voy a arreglar allá en el pasado. Hoy esta persona quién es, qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son, qué es lo que brilla en esta persona. Eso es lo que buscamos. Reflexión constante sobre la discapacidad. Se cuestiona, creo que ya a esta altura lo deben haber visto, los abordajes, se cuestiona la rehabilitación y los abordajes que se sientan en la persona como paciente identificado socialmente. Es decir, muchas veces lo que aparece ahí es esta identificación de alguien como paciente. Y se busca intervenir en las condiciones sociales que producen la discapacidad y evitar que se construya más discapacidad. ¿Cómo se construye más discapacidad? Claro, si yo lo que estoy diciendo es que la persona tiene un déficit, claro, a la persona le pasan cosas, tiene una situación, una condición, obviamente. Ok, pero que eso se agrava de acuerdo al entorno, de acuerdo a la falta de apoyos, en función de la no posibilidad de participación. Eso construye más discapacidad, eso agrava todo esto, otro mapa que armábamos antes sobre esta familia y cómo podía reunirse y cómo podía trabajar en conjunto. ¿Por qué uso de entornos virtuales? Esta idea de un modelo de colaboración ubicua. Ubicua es una palabra que viene de las nuevas tecnologías, que hay un autor que se llama Burbules, no sé si se pronuncia así porque nunca me lo presentaron, yo lo leí nada más, lo estudié bastante, pero son de las nuevas tecnologías. Ubicua significa algo así como en todas partes, en todo momento. Y me sirvió muchísimo esta idea de ubicuo porque estamos armando un modelo de intervención con familias que es ubicuo y puntual. Las familias no tienen que vivir en tratamiento, las personas no tienen que vivir en tratamiento, pero las familias y las personas con discapacidad requieren un apoyo fuerte e importante cuando lo necesitan. A ver si lo logro explicar porque es muy complejo, pero supónganse, imagínense el centro de día. En Centros tenemos un centro de día y tiene más o menos 30 usuarios. Nosotros no hacemos ningún trabajo sistemático con todas las familias. Porque si las familias y la persona están viviendo bien, listo, no lo estamos molestando. El pibe viene al centro, no tiene problema, la familia no recibe ningún tipo de problema. Nosotros no estamos citando a la familia para que haga cosas, ni estamos... No, ya está. Es más, de hecho, nosotros insistimos mucho que si la persona ya va todo el día al centro de día, no le metan más terapia. Y porque además hemos visto que muchas veces todas esas terapias extras al centro de día en realidad están reemplazando la falta de asistencia domiciliaria, que decíamos antes se podía reemplazar súper fácilmente con un asistente domiciliario. Ahora, cuando esa familia o esa persona entra en crisis por alguna situación, ahí consideramos que la colaboración tiene que ser ubicua. Y esto es una colaboración intensa y por todos los medios para que esa familia reciba todo el apoyo que requiere en esa situación y por el tiempo que lo necesite. Y luego ya no. Este modelo implica estar presente en cualquier momento y en cualquier lugar. O sea, piensa en esta idea de alguien que entra en una crisis. Eh, por ejemplo, una persona que tiene situaciones con su conducta, que se descompensa fuerte, que entra en toda una situación de crisis. Ahí yo no puedo decirle, pero el equipo trabaja de 9 a 5. Son las 8 de la noche, tu pibe está en crisis, no sé, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Porque a veces, y esto aprendimos también mucho en la pandemia, un videíto mandado por alguna de las personas del equipo con quien esa persona con discapacidad, tiene un lazo particular, funcionaba mejor que una pastilla o evitaba una internación psiquiátrica. Entonces se derriban estas barreras espaciales y se permiten conversaciones y apoyos continuos por ese periodo de tiempo. Y ahí alguien me va a decir, no, eso es imposible porque si no las familias te vuelven loco y te hablan todo el tiempo por cualquier tontería. Puede ser,
A veces pasa. A mí me pasaba en algún momento que alguien me llamaba a las 10 de la noche o un domingo a las 2 de la tarde, que ese es un horario que yo siempre pienso como el más desubicado, peor que si me llamas a las 2 de la mañana, ¿no? Pero domingo a las 2 de la tarde es como, no sé, no fuiste ni a misa, ni almorzaste, ¿qué onda? Eh, para preguntarme algo que me puede preguntar tranquilamente el lunes a las 9. Entonces ahí yo atiendo de una manera poco amorosa y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué? No, nada, no, nada, entonces llámame el lunes. Porque si me llamaste en ese momento pasó algo grave. Y la verdad que enseguida las personas también entienden eso, porque además agradecen muchísimo las familias que uno se ponga al lado en la situación de crisis y el resto del tiempo tratan de no molestarte. Entonces no es verdad que no podemos hacer esto porque si no nos llaman todo el tiempo y en cualquier momento. El sentido temporal de la ubicuidad es una disponibilidad continua para acceder en cualquier momento a este apoyo que hace falta cuando hay una situación de crisis. Bueno, ahí se me trabó esto, así que lo voy a dejar de compartir. Bueno, ahí veo que me han escrito un montón y no he podido ver. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué hora es? Bien. Preguntas, comentarios, sugerencias, discusiones. Levanten sus manitos. Sí, Andrea. Ahí compartí, porque si algo está bueno justamente de estos encuentros es que se generan vínculos interesantes y uno puede intercambiar cosas. Ayer Isabel, que hoy no la veo, creo que iba a participar de otra capacitación, me mandó un artículo que será de él cuando yo muera. Tiene 64 años y un hijo adulto con autismo y encontró la respuesta. El artículo lo puse ahí en el chat. Sí, lo leí. Claro. Hace un par de semanas que dio vueltas ese Sí, artículo. sí. Que, La idea de las casas supervisadas, porque habitualmente cuando uno se dirige a cualquier estamento del Estado, o se reúne con funcionarios municipales y les plantea la necesidad de algún dispositivo para personas con discapacidad, como puede ser un set, un hospital de día o esta opción que encontró Dolores Puyol, que está muy buena, que es el de las casas supervisadas. El funcionario no lo dice directamente, pero uno sabe que se le dibuja la pregunta en la cabeza, que es, ¿pero cuántos son? ¿Para cuánta gente estamos hablando? Habitualmente cuando nosotros con nuestros hijos, con algunas dificultades que antes no parecían masivas, en realidad porque no había suficientes herramientas de diagnóstico, hemos hecho este tipo de planteos, nos hemos encontrado con eso, ¿no? Pero ¿para cuánta gente estamos pensando en el modelo de las casas supervisadas que encontró ahí Dolores Puyol? Me parece muy interesante porque son dispositivos pequeños, digamos, para pequeños grupos y que seguramente debe haber un montón de dificultades que sortear, pero parecen relativamente sencillos de implementar en lugares como desarrollos. Me parece muy buena la idea como para pensarla, dado que entre otras cuestiones que nosotros nos hemos planteado con esta capacitación, está la de generar proyectos, ¿no? De poner en marcha cosas que funcionen. buenísimo, Andrea. Ahora comento sobre eso. Ángeles. A mí de lo que dijiste me anoté una duda, Sí. ¿no? No entendí cómo evitar construir más discapacidad. No entendí esa parte. Sí. Buenísimo, Ángeles. Gracias por preguntar. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, hago la de más fácil, que es la de explicar lo de construir más discapacidad o no. Si la discapacidad es una construcción social, es decir, es una relación entre el déficit que tiene la persona y las barreras que le pone la sociedad para el pleno ejercicio de sus derechos, si yo genero más barreras, genero más discapacidad. Entonces es eso, si yo genero más barreras, estoy generando mayor discapacidad. Es esa idea. Puede complejizarse, pero básicamente tiene que ver con eso. Bueno, Andrea, dos cosas. Primero, el artículo me horrorizó por la forma en la que está escrito.
Y necesito decir eso. Porque ese tipo de artículos tuvo mucha difusión, una difusión muy amplia, y me parece que tiene algo muy interesante, que es dejar de mostrar una visión edulcorada del autismo o del TEA, porque hoy aparece, incluso hay cosas con las que estoy horrorizada también, que es gente que se autopercibe autista y está como activista en las redes diciendo que es autista y habla así como hablo yo. Y yo digo, bueno, perfecto, capaz que sos autista, ¿y qué? O sea, primero dudo, dejémonos de joder, porque capaz que te jode algún ruido, a mí también. Pero no es los pibes que tenemos acá nosotros. Y este artículo me parece interesante porque muestra dificultades reales. Eso está buenísimo. Para dejar de esta cosa del autismo, ay, qué lindo, ¿verdad? Que el tiramo globo, decía Andrea, globos azules y no sé qué decir, dale, mi pibe rebota por las paredes, acá nadie puede ni siquiera ir al baño y no sabemos qué hacer, bueno. Pero me horrorizó porque Marco no es una persona en ese artículo. La intimidad de Marco está violada de una manera espantosa. Hay una exhibición de la vida de Marco, incluso hablando de su sexualidad. Tienen conmigo un bloque de sexualidad, las espero en unos meses. Hablando de su sexualidad y de la masturbación como un inconveniente para que la familia salga a pasear, comentando en un periódico nacional cómo se masturba el pibe, digamos, eso es, digo, no me gustó y se la cargo al periodista, digamos, porque no se la cargo a la familia, pero salvando todo eso, pero Andrea decía, así yo toso. Vos decías, se la cargo al periodista y acá, bueno, tengo que hacer una mea culpa porque yo soy periodista justamente y tiene que ver con el tratamiento de la discapacidad en los medios, que podríamos haber hecho un módulo especial sobre eso. No lo tuvimos en cuenta esta vez, pero el año que viene El lo año que vamos viene a va. pensar. Por lo menos para los colegas que les interesa y para la gente que se siente interpelada por estas cuestiones. Obviamente yo coincido con vos en que el artículo tiene todos esos defectos. Yo lo rescaté porque me parece interesante la puesta en marcha del dispositivo de casa supervisada. Y además Absolutamente. porque me sentí muy identificada porque Feli también es un autista no verbal, también es adulto, cumple 24 años, acá lo tengo. Hola, gordo. Entonces, bueno, me sentí identificada por eso. Pero una línea breve sobre el tratamiento de las personas con discapacidad y de la discapacidad en general en los medios es así de desastrosa como todo esto que vos describiste en relación a este artículo en especial. Sí, Primero, ayer lo señalaba Martín cuando empezamos este encuentro, para nosotros fue casi un milagro que el domingo pasado el diario local titulara el diario, la tapa del diario con el tema discapacidad, porque no es un tema de la agenda permanente de los medios, no solo de desarrollo, sino del mundo entero. No están en agenda el tema de los cuidados, no están en agenda las políticas públicas sobre discapacidad. En general, lo que nosotros observamos respecto del tratamiento mediático de la discapacidad son notas que la edulcoran o que ponen un enorme énfasis en los logros de fulanito, de menganito, que a pesar de haber sido marcado con la tragedia de tener síndrome de Down, pudo poner una pizzería. Esto quiero que se entienda que lo estoy mencionando como periodista y haciendo una crítica de cómo nosotros abordamos este tema. A veces parece crudo lo que digo, pero la realidad es que uno en los medios encuentra eso sobre la discapacidad, ¿no? Vuelvo a insistir en que lo que rescato es la puesta en marcha del dispositivo de casa supervisada, que a mí me parece un elemento valioso para pensar, digamos, entre otras muchas cosas en las que pensamos cuando nos hacemos la pregunta que motivó este encuentro, que es ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Que es algo que nos preguntamos todos los días. muchas gracias a Andrea, y acuérdate que lo que vamos a cambiar esa pregunta y la vamos a poner distinta, la vamos a poner así, vamos a decir mientras estamos aquí. Vamos a pensar cómo hacemos para armar y acompañar la vida de nuestros hijos
mientras estamos aquí. Y ese estamos aquí tiene que incluir la calidad de vida de este padre, madre que acompaña a este hijo con necesidades de apoyo complejas. Entonces ya no es cuando me muera y haya dado mi vida por este hijo, ¿qué va a pasar con este hijo? Es mientras estamos aquí, cómo vivimos todos mejor. A ver, sí, Agustín. Tenía la pregunta clara, pero bueno, el tema de la neuroplasticidad no funciona conmigo, parece. A esta hora, los sábados. No, un poco hablaste bastante sobre el tema del modelo prescriptivo, ¿no? El tema familiarista, ¿qué podemos hacer? Y después hablaste también del tema del asistente personal. Siempre hemos charlado acá de que sería bueno que por lo menos, si todavía no tenemos esa forma de contención adecuada de la familia y de los hijos, ¿por qué no empezamos a formar gente, personas, en el tema de asistencia personal? El modelo de asistencia personal es muy interesante y a veces se confunde con el acompañante terapéutico, y el acompañante terapéutico por ahí se enoja por el hecho de que, sí, ¿por qué me vas a venir con un asistente personal? Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, esa posibilidad, no sé cómo ustedes, que seguramente tienen un equipo de trabajo ahí en Senderos, ¿qué tipo de formación se puede hacer en esto, ¿no? Porque yo creo que en eso se debería involucrar, yo lo hemos discutido a veces en otras reuniones de familiares, donde escuchamos a padres que realmente tienen una experiencia que son impresionantes, porque intercambiamos mucho padres que tenemos hijos de 25 años para arriba o de 15 para arriba, con familias que tienen hijos de 2 o 3 años, que están desesperadas, que ven que esto es un tsunami. Entonces ese intercambio a veces de tranquilizador que se da de los más viejos, de los que tenemos juventud acumulada, como dice un gran médico, yo creo que la participación de los padres debería ser una importante en todo lo que es la capacitación de este personas. Buenísimo, Agustín. Bueno, perfecto. Ok, tengo un ratito para tratar de armar todo esto. Primero les compartí un link de una nota que me publicaron en Tiempo Argentino, que además pasó algo maravilloso y es que no me la tocaron y que el editor cambió el título que yo había puesto y el título que puso era mejor que el mío, porque el título de la nota es Personas con discapacidad y un reclamo por derechos vulnerados, decidir dónde, cómo y con quién vivir. Yo había puesto un título más poético, pero este título es perfecto. Entonces ahí podemos ver que hay medios en los cuales la representación de la discapacidad puede estar ajustada a la convención, al derecho respetuoso, etc. Así que, muy bien. De hecho, no es que no me la retocaron. En la primera versión que yo hice, sí me hicieron una sugerencia de estilo, para que fuera más adecuado al estilo del periódico y no yo había hecho una cosa más personal, bueno, no importa. Pero un ajuste me lo dejaron hacer. O sea que hay lugares donde sí y lugares donde no, y nos ha pasado que nos han hecho notas en algún otro diario y después nos cambian el título y nos terminan poniendo cada barbaridad que vos le decís a la periodista, che, pero ¿qué pasó? Y el editor me hizo bosta el título, por ejemplo, y te lo dice la periodista. Bueno, estaba pensando, por ejemplo, Eugenia Tábano, que es una periodista maravillosa, antes estaba en La Nación, ahora está en Tiempo, y a ella, por ejemplo, una nota que no son en un momento se le transformaron un montón de cosas. Eso respecto a los medios de comunicación y que hay que seguir insistiendo. Porque por otro lado, es muy atractivo para el público. Hay un concepto que Stella Young, que es una activista norteamericana sobre los derechos de las personas con discapacidad, acuña un término que es inspirational porn, que es como algo así como pornografía inspiracional, y que son estas ideas donde dar lástima parece que nos estimula. Entonces, cuando nos cuentan cosas morbosas, como en este caso de Marcos, ¿viste? Ay, y se masturbó en el living, entonces la gente le dice, ay, qué barbaridad, y mucha gente lo lee y mucha gente lo comparte. Y entonces los diarios se ven motivados a generar ese tipo de notas que hacen que la gente comparta y les clique. Bueno, es toda una complejidad.
Asistencia personal, casas de vivienda, sistemas de vida. Estamos en un momento maravilloso para hablar de esto. Para empezar, Agustín, te quiero decir que Sendero de Sembradores es una asociación muy chiquitita. Nosotros tenemos un gran equipo de trabajo. Si bien acá está Ligia, que es parte del equipo de trabajo, y Ángeles, que es parte de la comisión directiva, nosotros le brindamos servicio a 30 familias. Y somos un grupito pequeño de personas que nos matamos laburando y nos importa y nos interesa, pero no tenemos una gran estructura. Entonces yo barro y doy el curso de asistente personal, digamos, ¿no? Como vamos todos para todas las cosas. Ahora, asistentes personales, hace rato que hacemos formaciones de diferente tipo. El año pasado creo que fue, no estoy segura, Ángel, vos me podés corregir cualquier cosa, pero hicimos una formación en conjunto con el Instituto Terciario, que es el Instituto Facultar, en modalidad virtual. Gracias al apoyo de ese instituto la dimos gratuita y tuvimos como 400 inscriptos en el curso de asistente personal. Después, el instituto dijo, bueno, hagámoslo de vuelta y le ponemos 1.000 pesos al curso. Y se anotaron 4. Bueno. De todos modos, de las 400 que se anotaron en el primero, 140, 150 venían a todos los Zoom. Fueron 8 encuentros, bastante largo, de 3 horas, y la gente venía un montonazo. ¿Y qué hay que enseñarle a un asistente personal, a un asistente domiciliario? La convención, la postura ética, el enfoque centrado en la persona de vos trabajás para esta persona y lo que esta persona necesita. Algunas cuestiones sobre autocuidado del mismo cuidador. Algunas cuestiones laborales sobre cómo no ser un trabajador precarizado cuando sos un asistente personal. Y no mucho más. Ética. Y nada, ya está. Porque el asistente personal no es un profesional calificado. El asistente personal, y nosotros venimos trabajando fuertemente en la reglamentación. Mientras hablo ahora me están llegando cosas. Vino así, hay mucho en este momento sobre esto. Nos fuimos a un encuentro en San Martín de los Andes sobre vida independiente, un encuentro iberoamericano. Y ahí se generó una sinergia porque muchas personas que en el país estamos trabajando en diferentes cosas nos unimos y ahora estamos haciendo fuerza en conjunto. Nosotros venimos trabajando el tema, investigando sobre el tema de hace 15, 20 años, o sea, tenemos un montón de conocimiento. Nosotros senderos y además yo como profesional y además un grupo de otros profesionales, y en Argentina hay un montón de experiencia, pero como que no logramos estar en agenda, que eso que ustedes decían, estar en agenda, nosotros no lo hemos logrado mucho con esto. Entonces, lo que tiene que ver con asistentes personales y la definición de las figuras de apoyo. El acompañante terapéutico es una figura que se crea en el movimiento de desmanicomnización. Cuando empieza el movimiento de desmanicomnización, en el manicomio, digamos, el gran nosocomio, el rey era el psiquiatra y los asistentes de los psiquiatras las enfermeras. En ese movimiento de desmanicomnización empieza a tomar relevancia los psicólogos. Y los psicólogos inventan una figura nueva, crean una figura nueva que reemplace, digamos, esa ayuda que los psiquiatras recibían de las enfermeras y crea el acompañante terapéutico, cuya función es continuar el tratamiento que el psicólogo está llevando adelante en otros ámbitos, incluso fuera de la externación, en el domicilio, etc. Entonces, tiene objetivos terapéuticos que deben estar coordinados y guiados por un terapeuta que está guiando una determinada intervención. Es bien específico. Después se crea la carrera terciaria y después se crean muchas cosas con las que se puede, terminan haciendo los acompañantes y después se los usa para cualquier cosa, que es otro tema. ¿Por qué? Porque se contrata un cuidador, pero se lo pasa a la obra social como acompañante terapéutico. También hay formaciones breves de cursos de acompañamiento terapéutico. Les cuento que esta semana pasada se trató en comisión en diputados la reglamentación del acompañamiento terapéutico y lo único que, si esa ley sale, porque se llegó a un acuerdo que unificaba los 3 proyectos presentados por diferentes legisladores y pasó a tratamiento, si esa ley sale, se va a reconocer solamente la carrera terciaria de acompañamiento terapéutico y esos breves cursos no. Y además va a haber una reglamentación nacional que dé encuadre al acompañamiento terapéutico. Por supuesto que en el primer tiempo de implementación, quienes ya vienen trabajando como idóneos y que ya tienen otra forma de ser acompañante terapéutico van a estar por un tiempo contemplados por lo que leí de esa reglamentación. De esa legislación. Vamos a ver igual si sale esa ley y cuándo se reglamente y cómo se reglamente, pero se está reglamentando el ejercicio del acompañamiento terapéutico dentro de las carreras de salud. Ok.
van a seguir siendo profesionales de la salud. O van a entrar como profesionales de la salud. Asistente personal es otra cosa. Asistente domiciliario o asistente personal es otra cosa. Hay mucha discusión si son lo mismo domiciliario que personal. Me parece que sí, pero hay una discusión al respecto y yo tengo que ser honesta en avisarles que hay. Hoy se está tratando de reglamentar también la asistencia personal por 2 o 3 carriles. Hay proyectos en diputados sobre la asistencia personal y con un grupo estamos tratando de hacer algo más simple, que es sacarlo directamente por el directorio de prestaciones básicas. Entonces, estoy con un grupo de personas, bueno, somos 2 más, que es una abogada y una especialista en reglamentación del Estado. Estamos tratando de sintetizar una reglamentación del asistente personal para que salga directamente por el directorio de discapacidad para que lo tengamos dentro de un mes. No sé si va a pasar, capaz que no. Pero digamos, la idea es que sacar una ley, discutirla en las 2 cámaras, que se publique, y si se tiene que reglamentar después, es un camino muy engorroso. Esto podría salir mañana por el directorio. Y además, bueno, entonces esta legislación, ¿qué estamos proponiendo en esta reglamentación? ¿Qué voy a decir? Esto lo podría sacar desarrollo mañana también, porque no es complejo, no es nada complejo. ¿Qué estamos proponiendo? Bueno, el asistente personal no es un profesional altamente calificado. A ver, quiero ver, ¿qué dice acá? Como arranca diciendo, no sé qué tan correcto sea lo que digo. Pensé que estabas preocupada por eso. Pero existe un auxiliar en discapacidad que puede ser un curso dictado por un centro de formación como el que está acá en Tres Arroyos, que tiene una formación diferente a la acompañante como forma posible de formación como asistente personal. Claro, sí. Vuelvo a decir, seguramente un auxiliar en discapacidad habría que ver el programa, porque digo, el programa tiene que ser sencillo. ¿Qué estamos diciendo este grupo de profesionales y que estamos tratando de colaborar con esta reglamentación? Que el asistente personal no necesita tener mucha calificación, me estoy desordenando, pero voy a ordenar distinto. En la ley de empleo doméstico hay una categoría de cuidado de personas con discapacidad. Lo que nosotros estamos diciendo es, la asistencia personal o la asistencia domiciliaria es una persona, puede ser tranquilamente una persona del empleo doméstico que tenga una mínima formación. ¿Formación en qué? Ya lo dije antes. La convención, el enfoque central a la persona, las cuestiones éticas del trabajo con personas, cuestiones de autocuidado y cuestiones de legislación laboral para que la persona que trabaja se proteja a sí misma, ¿no? Porque además, todo el sistema de prestaciones de discapacidad se la pasa precarizando trabajadores. Cada vez que le pedimos a alguien, sobre todo bajamente calificado, que trabaje como monotributista, es estar pidiéndole que viva en una situación precaria de trabajo. Como Estado no habría que seguir haciendo eso. Y ya viendo una ley sencilla de asistencia, de cuidado del empleo doméstico, que es una ley muy sencilla, donde una persona puede contratar a otra y registrarla como trabajadora de una manera simple y no cara, porque no es verdad que sea caro ni complicado, directamente los asistentes personales podrían ser contratados dentro de la ley de empleo doméstico. Y lo que nosotros estamos diciendo es al Estado, a través de las obras sociales o de la dependencia estatal que corresponda, porque yo creo que esto podría ir tranquilamente por desarrollo social, dale un subsidio a la familia que contrató o a la persona con discapacidad que contrató el asistente personal contra presentación de alta temprana de AFIP, formulario pagado de contribuciones patronales, recibo de sueldo firmado de la persona y comprobante de la transferencia bancaria. Miren qué difícil. 4 papelitos, por mes después son 3, porque el primero ya está, o sea, le diste de alta, presentaste los papeles, y contra eso, que se le dé un subsidio si la persona lo requiere. En Uruguay tienen un sistema de cuidados y apoyos que ellos están hablando de dependencia y entonces toman niños pequeños, personas con discapacidad y dependencia y personas mayores y dependencia y hacen un baremo, miden grado de dependencia y grado de necesidades socioeconómicas y en función de eso otorgan un subsidio, califican, forman asistentes personales y luego si la familia requiere mucho apoyo económico para esa contratación, le dan un subsidio completo. Si la tiene una persona con gran necesidad de apoyo y muchas necesidades económicas, le dan un subsidio completo. Y si no, le dan un subsidio parcial. Si uno tiene, porque manta corta, no hay plata para todo, ¿no? Entonces, si económicamente la familia se la arregla bien, bueno,
Vamos a usar el Estado para las personas que no se la arreglan bien. Eso en Argentina es problemático porque estamos muy acostumbrados a que la ley 24.901 todo lo de discapacidad lo va a cubrir gratuitamente. Bueno, pero quizás todo no se puede. Entonces, esta es una posibilidad. En la ciudad de Buenos Aires hay un sistema que hace Copidis, que también hace una formación de asistentes personales y le da un subsidio a las personas para que contraten asistentes personales de ese pool. Como política de Estado, es simple y aborda un montón de situaciones. Porque punto uno, vos agarrás una parte de tu población bajamente calificada y con dificultades de empleabilidad. Le das una formación corta, 2 meses, 3 meses, incluso virtual, pero en un lugar más chico se la das presencial, ¿no? Generás una formación rápida y sencilla en personas con baja calificación, incluso personas con discapacidad intelectual y baja necesidad de apoyo social intelectual leve, también podrían ser asistentes de otras. Nosotros tenemos 2 auxiliares como trabajo registrado y formal en la organización que se ocupan de hacer tareas de asistencia o de cuidado de otros, uno más hacia las tareas de acompañamiento y cuidado de otras personas con discapacidad y otro más de tareas de limpieza. Pero también sería un empleo legítimo para muchas personas con discapacidad. Y después, por el área de desarrollo social, esa familia que requiere el asistente, vos le decís, bueno, acá tenés un pool, contrata a alguien de acá, contratalo con estas características y nosotros lo vamos a pagar. No es difícil. Estamos intentando que esto suceda a través de las obras sociales porque ya tenemos ahí armado todo un mecanismo. Entonces ahí estamos proponiendo ese sistema por un lado, que es rápido, fácil, efectivo, que genera un problema porque el problema sería que aunque yo le dé la familia, si la familia lo va a cubrir de su bolsillo, yo le doy un subsidio, siempre hay un delay. Y la persona que trabaja tiene que cobrar todos los meses. No se puede seguir haciendo esto de que se contrata una persona para trabajar y le va a pagar dentro de 3 o 4, 5 o 6 meses cuando pague la obra social. No, señor. La persona que trabaja tiene que cobrar todos los meses en tiempo y forma. Tenemos que dejar de generar sistema de trabajo precarizado. Ahora, también tenemos que dejar de pasar muchas más sesiones de las que realmente se dan y eso es una estafa al Estado, a la obra social y que no debemos aceptar que los profesionales facturen cosas que no hacen, ni siquiera bajo la excusa de que lo que pasa es que pagan poco y pagan dentro de 3, 4, 5 meses. Si eso es un problema, es un problema. Agrémiense y vayan a hinchar en las puertas que corresponde, juntémonos todos y discutámoslo, pero dejémonos de permitir que se facturen cosas que no se dan. Y todos sabemos que eso sucede. Es hora de que lo empecemos a detener también. Y en todo caso, discutamos que se pague más ágilmente, que se paguen mejores honorarios, o como pasa con cualquier situación, yo voy a un médico de la cartilla que me acepta por el honorario que la obra social le paga, que es malo, y quiero otro que cobra un coseguro de 2.000 pesos, y bueno, si puedo lo pago, y si no, voy al que me acepta por el valor de la cartilla. No firmo algo que no corresponde. Entonces las familias no tienen que apoyar eso, los profesionales no tienen que proponer eso y las obras sociales deberían controlar un poquito más. Porque así también se mejoraría el sistema en cuanto a realmente tener dinero para lo que estamos necesitando, que tiene que ver con los asistentes personales y con las opciones de vivienda. Voy a llegar a las opciones de vivienda antes de las 11:30. Entonces, ¿qué otro sistema estamos trabajando? Estamos trabajando sobre un sistema que se llama SAVI, podría llamarse SAVI o vaya uno a saber qué, similar al SAIE, que es el Servicio de Apoyo a la Inclusión Educativa, hacer un servicio de apoyo a la vida independiente. Que entonces tengamos organizaciones, porque vieron que cuando empezó la inclusión educativa, tienen un bloque de inclusión educativa, yo no me meto en esa, pero las escuelas especiales resistieron muchísimo. Pero dejaron de resistir cuando empezó el SAI, el Servicio del Apoyo a la Inclusión en la Inclusión. ¿Por qué? ¿Porque vieron que era mejor incluir a los pibes en las escuelas? No, porque había un negocio ahí. Y porque es más barato poner un SAI y rinde económicamente muchísimo más. Entonces ahí se empezó a generar todo este servicio de apoyo a la inclusión educativa y se destrabó la resistencia propia del propio sistema. Entonces, ¿qué estamos queriendo hacer? Bueno, hacer un SAIE que parta de los centros de día o de los centros de día posiblemente o de cualquier otro servicio que lo quiera poner, que genere esto, genere los apoyos que esta persona necesita para el desarrollo de su vida independiente, tanto en el hogar en el que está como en algún otro tipo de vivienda, en su hogar familiar como en algún otro tipo de vivienda. Y no sé si alguna vez escucharon la expresión café para todos.
que sería, en una época, en las instituciones se daba mate cocido. Y entonces alguien vino y dijo, no, mate cocido es como muy institucional, hay que dar café. Café para todos. Y café para todos es tan institucional como mate cocido para todos. Lo que hay que hacer es que el que quiere café tome café, el que quiere mate cocido tome mate cocido, el que quiere tomar mate tome mate, el que quiere tomar té tome té, el que quiere tomar agua tome agua, el que no quiere tomar nada que no tome nada. Cuando hablamos de servicios de vivienda y de asistencia, no podemos crear un sistema único. Si creamos solamente las casas, no sé cómo eran, viviendas asistidas, acompañadas o una cosa así, de este artículo, si creamos ese sistema, estamos reinstitucionalizando otra vez a las personas. No estoy diciendo que ese sistema es malo, el sistema está buenísimo. Lo que digo es que no puede ser el único que exista, tiene que haber multiplicidad de sistemas y multiplicidad de apoyos. En España hay multiplicidad de sistemas y multiplicidad de apoyos. Tenés piso compartido donde vivían 10 personas, tenés formas de... estoy viendo que alguien está tocando los cositos y me aparecen cartelitos. Hay un montón. Entonces, ¿qué estamos trabajando acá? Bueno, por un lado, ese servicio de apoyo a la vida independiente. Y después respecto al tipo de viviendas. Senderos tiene una vivienda convivencial actualmente que ya lleva, el grupo lleva un recorrido juntos conviviendo desde casi 7 años, 5 años en Casa Vergara y ya vamos por el segundo año en Casa Italia. Lo armamos como una vivienda convivencial, una vivienda con apoyos. Actualmente estamos intentando categorizarlo como hogar porque lo que vimos en el sur es que hay un montón de proyectos de vivienda, los chicos de Ideacerlas en Morón, la gente de Puentes de Luz en el sur, hay un montón en el país bueno, no tantas, pero hay unas cuantas formatos de vivienda y experiencias de vida independiente, pero están bancadas exclusivamente o por las familias o por responsabilidad social empresarial de alguna empresa. Y eso no está bien, no debería ser así. Primero porque bancado por las familias. Imagínense que estas familias hace 7 años que están pagando mensualmente para que sus hijos vivan en una vivienda con apoyos, personas con grandes necesidades de apoyo, porque la diferencia que tiene Senderos es que nosotros estamos mostrando que esto se puede hacer con personas con grandes necesidades de apoyo y con apoyos complejos. Porque, por ejemplo, Ideacerlas trabaja con pibes con muy bajito nivel de apoyo y hay 3 pibes que viven solos en un departamento. Entran, salen a la hora que quieren, está buenísimo. Y ahí lo único que requieren son apoyos mínimos y además el departamento que les pusieron, digamos, ¿no? Y está muy bien y es muy importante que eso esté sucediendo. Pero a veces esto hace que, no, esto es solamente para pibes que tienen un nivel de autonomía, que pueden tener un trabajo, que... Nosotros estamos diciendo todos los derechos para todas las personas. Y lo estamos mostrando, no lo hacemos para mostrarlo, lo hacemos porque los pibes lo fueron reclamando. En nuestro recorrido lo que vemos es que cuando las personas tienen opciones y experimentan diferentes situaciones, van eligiendo. Y todas las personas que viven hoy en esa vivienda eligen vivir ahí y no quieren ir a vivir de vuelta con sus familias, tienen familias y no quieren vivir con sus familias, y que casi todo el mundo vive mejor. Digo casi todo el mundo porque a algunas familias les cuesta que el hijo salga de la casa. Y no hemos tenido ningún hijo o hija que le cueste irse de la casa. Les aviso que si le damos la oportunidad, posiblemente sus hijos no quieran vivir con ustedes. Posiblemente. Algunos sí, porque en la vivienda no hay algunos pibes porque en su casa, no, porque sí quieren vivir en su casa. O sea, hay de todo. Entonces, ¿qué tipos de viviendas podemos tener y qué tipo de servicios? A ver, entonces, para asistente personal, ¿podemos hacer formaciones? Sí. Claro, hagamos muchas, formemos asistentes personales. ¿A quiénes vamos a formar? Formemos a personas que requieren mejorar su situación de empleabilidad, formemos a personas que tienen baja calificación, porque el asistente personal, ¿cuál es la definición? ¿Qué hace un asistente personal? Lo que el asistido le manda. Es un empleado de la persona con discapacidad y está para lo que esa persona necesita. Si no está así, es otra configura la que necesito, porque a veces hay personas que requieren otros apoyos más complejos y son distintos. Pero a veces lo ideal sería que la persona, sobre todo si necesita apoyos complejos, tenga un sistema complejo de apoyos. Quiero decir que hay una persona que por ahí requiere un profesional o alguien más capacitado porque sus conductas son muy desafiantes, sus situaciones son muy complejas. Ok, que tenga un acompañante terapéutico y tenga una cosa compleja para eso, pero para algunas cosas solo requiere una persona de apoyo. El asistente personal es una ayuda técnica. Esto es a veces difícil de pensar, pero una ayuda técnica, así como la silla de ruedas.
La silla de ruedas no piensa, no tiene sus opiniones sobre lo que es mejor o peor para que la persona haga, ¿no? Simplemente sirve para que la persona se movilice, ande y se transite. El asistente personal debería ser eso, una ayuda técnica. Si necesita otro tipo, es otra cosa. Entonces, el asistente, ¿para qué está? Y porque si vamos, ahí estás con alguien, Agustín, tenés una sombra detrás. Si necesita otra complejidad, es otra cosa. Pero el asistente personal es bajamente calificado. Entonces, buenas, ¿cómo va? Después charlamos, me encantaría. Entonces, ¿qué? Me distraigo fácil, ¿verdad? Pero me encanta, porque aparte yo haría tendría tú decía, el pibe quiere conversar acá, o sea, dejémoslo, que venga y que quizás tiene algo que está pensando en referencia a lo que estoy diciendo, aunque como decías antes, verbal, no verbal, lo pueda o no decir con palabras, seguramente hay algo que se está hablando acá que está convocando, por lo menos mi tono de voz. Y a mí me interesa mucho conversar con las personas, así que por eso me distraigo fuerte. No, se me aparecen muchas ideas. Entonces, asistente personal es fácil de formar. Es fácil de formar. Hay que formar ya. ¿Se puede hacer algún proyecto en desarrollo rápidamente? Claro que sí. Siempre tenemos el problema de la financiación. Y me pensaba cuando te preguntan para cuántas personas es, si te lo preguntan si porque son muchos o porque son pocas. Porque a veces, ahora te dejo, Andrea, pero a veces las políticas públicas te dicen, no, 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 no. Si abro esta puerta, son muchísimos y no lo puedo pagar. Y otra vez te dicen, no, 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 pero si esa política gasto plata, son pocos, no me reditúa ni en votos. Decime, Andrea, que levantaste la mano antes. Ahora sí, ya tenemos un paso dado, porque el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación está financiando ya desde hace 2 años un curso de cuidadores domiciliarios. Por ahí habría que conocer cómo es la formación, incluir estas cuestiones que tienen que ver específicamente con discapacidad, como la convención y demás, y después articular, hacer una propuesta de articulación con desarrollo social o con el propio ministerio para que haya un subsidio para quienes necesitan contratar. El registro de cuidadores domiciliarios también es una ordenanza ya aprobada, Hermoso. así que ya vamos como con bastantes pasos dados. El tema es cómo articular estas cuestiones. A veces son como compartimentos estancos que hace falta encontrar, ¿no? Hagamos una mesa de diálogo para cuando yo vaya en la vez esta o en la siguiente y nos sentamos con los decisores y lo organizamos. Porque articular con los programas nacionales es súper importante. Porque, por ejemplo, está el Promover, ¿es el de trabajo? No me acuerdo cómo se llama, pero creo que es el Promover, que por ahí te permite que una persona trabaja 4 horas, lo cobra, no lo paga el empleador, lo paga directamente el Estado. Entonces vos por ahí tenés que por ahí la familia puede contratar a través del Promover, que está armado para empresas, bueno, capaz que no, capaz que le puedes buscar la vuelta, capaz que se pueden articular diferentes programas que ya estén funcionando y lo único que hay que hacer es ponerlos en funcionamiento. Y quizás ahí también generar sinergia con las organizaciones sociales que están ya en territorio, entonces ahí podés tener la bolsa de trabajo, capaz que para que no esté cargada sobre el municipio, puede estar adentro de una organización, quizás a veces es mucho más fácil subsidiar algo en una organización que ya esté trabajando en territorio digamos, habría que ver esto, pero la idea de cuidadores domiciliarios, yo no tengo ningún problema con esa figura. Pienso que cuidador domiciliario, acuérdense que yo cuando arranqué hablé de esta tensión, porque esta tensión aparece mucho en el campo de discapacidad. Cuidador domiciliario no es asistente personal. ¿Por qué? O sea, podría hacerlo tranquilamente. Es cierto que las palabras tienen un significado, pero si yo al cuidador domiciliario le meto un poco de la convención y estas ideas, ya está. En mi experiencia, las personas bajamente calificadas tienen una ventaja sobre las que fueron a la universidad y se formaron en discapacidad o en alguna de las carreras de salud que después tienen competencia en discapacidad, aunque su formación es baja en discapacidad. Y es que durante la formación universitaria te roban la idea de persona y te hablan de los síndromes, de las definiciones, y en general la persona con baja calificación
usualmente en su barrio vive con alguna persona con discapacidad, que es el hermano de fulano, su primo, era su tío, y es una persona, y a veces con más inclusión que en situaciones más complejas. Entonces yo ahí en general no he tenido que explicarle que el que está delante de una persona hace muchos años, nosotros venimos hace más de 15 años, yo digo 15 años todos los años, así que debe ser bastante más ya. Porque avísenme para que vaya sumando, 16, 17. Alquilábamos en San Isidro, nosotros estamos en Vicente López, San Isidro son unos kilómetros un poquito más afuera, alquilábamos una quinta durante el verano. Y había venido una persona para la limpieza random, o sea, en esa casa que alquilábamos vivía mi marido y yo, y iban pasando algunos de los pibes que pasaban una semana, 2 semanas, 3 semanas en grupitos de hasta 3, por una cuestión muy analizada técnicamente, que era lo que me entraba en el auto para venir a Buenos Aires, ¿no? Nunca, a veces no hay que esperar el proyecto perfecto, la técnica específica. Y contratamos una persona que venía para limpiar random, no sabía, no la conocía, una persona de empleo doméstico, sin ningún tipo de calificación, sin ningún tipo. Y se estaba bañando una persona con discapacidad que tiene lenguaje verbal, una mujer, y yo estaba escuchando, yo estaba un poco alejada del baño. Esta persona estaba limpiando y la persona con discapacidad estaba en el baño. Y llama que el agua está muy caliente, ¿no? Dice desde dentro del baño, está caliente el agua, está caliente el agua. Y la persona que estaba limpiando le dice, bueno, salí de la ducha, envolvete con la toalla y avísame, así entro. Y yo me quedé diciendo, claro, es súper fácil. Cualquier persona que trabaja en discapacidad se hubiera metido al baño. Inmediatamente. Y esta persona registraba que esta persona tenía dificultad. No era boluda, digamos. No, sabía que le avisa que cuide su intimidad y que va a ingresar. Me pareció fabuloso. Esto es lo único que necesitamos. Necesitamos tener la mirada de que este otro es una persona, respeto por esa persona y actitud de servicio. ¿Qué necesitas? Yo estoy para esto que vos necesitas. Eso necesitamos los asistentes personales. Sí, después es complejo trabajar en una casa, después toda la complejidad de trabajar y de trabajar en una casa y de trabajar con familias y de trabajar, por supuesto. Pero no es difícil de organizar. Hoy estamos en un movimiento en el cual estamos trabajando para que se generen diferentes opciones de vivienda, diferentes opciones. En este momento estamos trabajando con todo un grupo de organizaciones con la gente de Incluir Salud y del PAMI, para ver si generamos algún tipo de estos apoyos o subsidios para que las personas con discapacidad que tengan la posibilidad de hacer una experiencia de vivienda la hagan de alguna manera. Estamos trabajando en reglamentar el asistente personal y domiciliario. Hay una ley en el Senado sobre toda esta idea de vida independiente para promover las diferentes viviendas. Hoy lo que tenemos que hacer es seguir promoviendo iniciativas imperfectas, pequeñas, en cualquier lugar que estén, y empezar a trabajar en cómo logramos sostenibilidad económica y financiamiento para que después esto se reglamente y se pueda sostener. En el caso de la vivienda que tiene senderos, que hoy se llama Casa Italia, nosotros estamos intentando categorizarla como hogar dentro de la 24901 para 15 personas, porque ya las familias no dan más de pagarla mensualmente, ya hace 7 años que vienen pagando mensualmente. Yo leía esta comparación. Cuando uno piensa en un geriátrico, ¿no? Piensa una persona mayor, la familia hace el esfuerzo, porque geriátricos municipales hay muy pocos, y que los cubre el PAMI también hay pocos. Entonces a veces una persona necesita, la familia hace el esfuerzo de pagar eso. Hay un horizonte de cuidado, digamos, hay un horizonte, hay un tiempo. Lamentablemente el tiempo tiene que ver con el final de la vida, pero esa familia hace ese esfuerzo por ese lapso de tiempo. Pero acá no hay un horizonte, porque acá, volviendo a esa frase de qué va a pasar cuando no estemos, acá posiblemente, y si Dios quiere, sus hijos exceden el tiempo de vida de los padres. Entonces, este esfuerzo económico enorme que están haciendo las familias se hace insostenible a lo largo del tiempo.
Por eso también necesitamos que ya no recaiga todo en lo que las familias pueden o lo que las empresas ayudan, porque además cuando nosotros comentamos el proyecto, también alguna cosa que nos critican es, bueno, pero entonces es solamente para gente que tenga plata, claro. En este caso sí. Y por eso nosotros no decimos que es un modelo. Esto no es modelo, esto no es lo que hay que hacer. Porque claramente esto se pudo hacer en Vicente López con un grupo de familias que tienen algún tipo de recursos. No son riquísimos, hacen mucho esfuerzo, pero tienen el recurso para hacer el esfuerzo. Y ustedes saben que hay un montón de familias que no tienen el recurso para hacer, ni por más que lo intenten, el esfuerzo, porque el esfuerzo que hacen es para comer hasta fin de mes. Entonces a esas familias, ¿qué pasa? Entonces no pueden. Eso es sumamente injusto y necesitamos otro tipo de sistemas que no nos dejen a nadie afuera. Bueno, son las 11:30 de la mañana. ¿Cómo les fue esta mañana con todo esto? ¿Alguien que tenga ganas de comentar, decir alguna cosa? Bueno, esta es la primera intervención que hago en este programa de formación continua, maravillosa, que ha creado el Consejo Deliberante de... Sí, Patricia. Sí, Karina, bueno, agradecerte en principio, porque para quienes estamos fuera, bueno, yo trabajo en biblioteca judicial, entonces obviamente todo lo que es material de amparo y todo eso, uno lo trabaja desde ese lugar cuando surge una inquietud o entra un caso en alguna de las dependencias y uno tiene que buscar la bibliografía y la jurisprudencia para apoyar la decisión que van a tomar las dependencias, pues los jueces, digamos, o los magistrados de los distintos fueros. Pero estoy anotando una serie de, sobre todo lo que tiene que ver con el lenguaje, porque van surgiendo muchos vocablos que para la generalidad de nosotros son desconocidos, que para ustedes son de todos los días, y bueno, uno de la manera de conocer esos lenguajes y aprender también a hablar el otro, porque uno no sabe a veces, van surgiendo a lo largo de este último tiempo, cuando se empieza a dar más visibilidad a la discapacidad a partir de la convención, van surgiendo una serie de un vocabulario específico que a veces también va cambiando, porque no están de acuerdo todas las familias, no están de acuerdo todas las organizaciones, y es un aprendizaje en el que hay que estar muy despierto para no dañar al otro, porque a veces un vocablo que a uno, que no entiende nada, le parece que es apropiado, a quien está dentro de la situación no le parece. Entonces, algo que yo rescato tanto de la semana pasada de esta, es todo ese bagaje de información y de vocabulario específico con el cual nos tenemos que ir familiarizando. Y Buenísimo, buenísimo, Patricia. A lo nuevo que nos vayan ofreciendo ustedes. Muchísimas gracias. Sí, realmente es súper interesante en todo lo que tiene que ver con los nuevos fallos y con las intervenciones de la justicia que estén adecuados a las terminologías y no solo a la terminología, ¿no? O sea, que atrás de la terminología traccione estas nuevas ideas y en lo que seguramente van a charlar muy interesante. Voy a tratar de estar cuando trabajen todo el tema de capacidad jurídica porque me interesa mucho todo lo que tiene que ver con este traje a medida que nos está pidiendo la nueva reglamentación. Muchas gracias. Andrea y después Agustín. Sí, bueno, nada, quería recordar que nos vamos a encontrar con Karina, que estamos armando todo para encontrarnos con ella de manera presencial acá en Tres Arroyos, el fin de semana del 2 y el 3 de junio. Vamos a seguir trabajando estos temas. Y bueno, y la verdad que esto ha sido muy interesante. Yo que en principio tengo intención de intervenir también desde mi trabajo en el Consejo Deliberante, generando algunas propuestas que tienen que ver con esto que hemos hablado hoy, ayer y hoy con vos, Karina, y también con algunas cosas que estuvimos tratando con Hugo el fin de semana anterior. Bueno, me llevo un montón de cuestiones útiles para avanzar en ese aspecto. Buenísimo, muchas gracias. Agustín y después Ligi. Está muteado, Agustín. Estamos en la primera parte de la participación de Karina, después viene la segunda parte. Yo creo que hoy y ayer ya mostró claramente la complejidad que significa el trabajo de una familia, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que esto no es un trabajo para solitarios.
es un trabajo donde tenemos que empezar a ver cómo nos podemos ayudar. Yo veo que hay mucha gente, inclusive no sé si ya se fue Karina Graf, que está también tratando de juntar a las familias, de empezar a pensar en forma conjunta qué cosas hacer, porque esto es un trabajo individual, es lo mismo que la interdisciplina, ¿no? Para atender a nuestros hijos. No es trabajo para solitario, porque hay temas que tienen que ver con lo biológico, psicológico, social, que salvo, no sé, algún Messi de la medicina que pueda atender todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que se requieren cambios en muchas cosas, y el cambio no es fácil, el cambio es difícil, es complejo. El cambio en general trae dolor, nos obliga a salir de nuestra zona de confort, pero tenemos que buscar la forma de que las cosas se vayan cambiando, ¿no? Y yo creo que Karina nos dejó en estos 2 días una cantidad de conceptos, que yo le diría que con mis 25 años que estoy como trabajando o viviendo esta temática, no lo he escuchado, ¿no? El enfoque transgresor que tiene Karina en todos los aspectos, que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con la familia. Así que es muy rico todo esto, y yo creo que cada uno de ustedes debería buscar la manera de que para el próximo encuentro envíen a sus contactos las invitaciones como para que podamos tener una amplia participación y se pueda hacer muchas cosas, ¿no? Gracias, Agustín. La verdad que sí, Delfina, ahí te vi. Está Ligi y después vas vos. Enfoque transgresor, creo que no me lo habían dicho en la cara y me encantó. Me encantó. Si estoy haciendo eso, me siento que estoy haciéndolo bien. Así que muchas gracias, Agustín. Ligi y después Delfina. Sí, lo mío es corto en realidad porque no sé cómo resumir, lo que quiero decir, pero pensaba en esto del final de la charla, es como que volvemos al principio, desde la mirada productiva, desde el cuidado de las personas con discapacidad, como siempre, por lo general o históricamente cayó en las madres. Cuando pensamos en asistentes personales, son por lo general mujeres. Pensaba en la mirada que se tiene a esas personas de ayudas, es solo una ayuda técnica, entonces pensaba en esto de, bueno, en realidad me quedan dando vueltas cosas desde cómo se miran a esas personas, que creo que también se está mirando como a las personas con discapacidad. Pensaba en el artículo que se compartió, que se vio en Infobae, que yo había leído el primero, y a mí lo que me había gustado era que alguien que no habla de discapacidad se meta en el tema, le dé lugar a una mujer que era una madre que decía lo que decimos en voz baja, lo que contamos ni siquiera entre familia, quizás con una amiga de mucha confianza, decir no doy más, no es lo que quiero, no quiero, incluso con la maternidad en general, ni siquiera con hijos con discapacidad. Siempre está como la mujer tiene que estar feliz, bueno, en su sueño. Entonces pensaba en esto que decía Agustín, cómo se pueden generar estos espacios sin que sea solo para o personas que trabajamos con personas con discapacidad o familias, que pueda llegar esta periodista a decir, mira, esto que escribiste sobre esta persona no va. O sea, pensaba cómo se puede hacer esto sin que la gente sepa que se va a meter en estas charlas, que se vuelva más cotidiano, o sea, engañarlos básicamente. Básicamente, manipulemos a los periodistas. Claro, Le hacemos venir con un cafecito y le damos. Claro, pero para que vean esto, que no es que se baja línea y se viene con el saber, sino como, bueno, sos parte de la sociedad, esto que hiciste quizás no esté tan bueno. Nada, me quedé con eso, lo anoté y lo quería compartir, pero si tiene mejores palabras, mejor. Buenísimo, Ligi, gracias. Me encantó. Muy... Pienso, muchísimas gracias. Ahí le toca a Delfina y después a Andrea, creo que está sacudiendo la mano, pero pienso en esto que señalaste al principio, cuando yo digo que la persona es una ayuda técnica, que la asistente personal es una ayuda técnica, si se leyó o lo expresé como una despersonalización, está muy lejos de lo que quiero decir, porque lo primero que dije al respecto es que en la formación le demos a esa persona las herramientas para defenderse como trabajador o trabajadora, que no precaricemos más trabajadores y trabajadoras y entonces generemos situaciones de trabajo
éticas y trabajo registrado y trabajo decente, como diría la OIT. No estoy en respuesta, sino como clarificando algo que lo que trajiste me Claro, parece sí, sí. importante, si estoy de acuerdo con lo que dijiste, pero me parece hacer énfasis en esta cuestión. Y lo de ayuda técnica va en relación a que no es tarea del asistente personal evaluar si las decisiones o lo que está realizando la persona con discapacidad está bien o mal. No es tarea del asistente personal imponer su voluntad, sus creencias, sus formas sobre la persona con discapacidad. Por eso ahí hay una distinción con el acompañante terapéutico que sí podría estar conduciendo el comportamiento de la persona en función de un tratamiento que se está llevando. Y desde ese punto, la idea de ayuda técnica. No es una persona que tiene que poner encima de la persona con discapacidad sus ideas, sino está poniendo su cuerpo en servicio de este trabajo. Y por supuesto, en esa situación debemos cuidar a ese trabajador y a esa trabajadora, empezando por darle condiciones dignas de trabajo, salario digno y cuidados. Por eso decía que en la formación es poca. Y fíjense que cuando punteé los temas, la mitad de los temas tenían que ver con el propio cuidado del trabajador o la trabajadora y con la situación registral de ese trabajo. Muchas gracias, Ligi. Delfina. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nada, algo también quiero ser breve. Me pasa también que tengo como muchas cosas y no puedo, digamos, no tengo tanto poder de síntesis, pero bueno, ante todo agradecer muchísimo este espacio. Coincido con lo que dijo también otro compañero, Agustín, esto de que tenemos que, nada, invitar y tratemos de que cada vez más gente se involucre en el tema. Sobre todo esto, a mí hay algo que me hace mucho, me da vuelta acá con todo lo que tiene que ver el tema de discapacidad y lo que estamos necesitando en la sociedad como sociedad y para poder involucrarnos entre todos, sobre todo más allá de la capacitación y de las convenciones y enseñar las técnicas básicas. La persona tiene que tener amor al prójimo. Me parece que también es una cosa que nos está faltando. A veces parece como que esto es algo místico, lejos de mí, nada que ver con, pero es una realidad. Si no tenemos amor, esto lo hacemos entre todos y eso es cierto. Las políticas de Estado tienen que estar presentes. Nosotros somos quienes tenemos que impulsarlo. Me encantan estas charlas porque justamente de acá surgen muchas ideas. Me encantaría si se puede hacer presencial el próximo encuentro que están diciendo para junio, poder asistir, por eso ahí te escribí, Andrea, por privado. Bueno, nada, agradecer muchísimo, quiero ver esto que también lo dijo Ligia, cómo hacer para llegar a estos medios de comunicaciones, para que cuando hagan un enfoque no lo hagan desde las perspectivas de vender, de tener ahí el impacto, que el morbo, no esto, sino que justamente que atrape al lector, como para volver al principio, ¿no? Esto que tiene que ver con el meterse en el lugar del otro, el amor que me tengo a mí, también se lo tengo que tener al otro, y desde esa manera poder hacer un artículo que llegue y atrape, digamos, a aquel que no tiene los problemas que tenemos las familias con discapacitados, y que el problema sea para todos. Bueno, Delfina, muchísimas gracias. Creo que una cosa que podemos hacer como lectores de estos medios es agradecer la nota y abajo hacer un comentario más. Es decir, porque eso a veces, y sobre todo si lo hacemos de esta manera amorosa que vos planteás, con la que yo estoy de acuerdo, y las teorías que hablé antes, sobre todo las prácticas dialógicas colaborativas, están muy basadas. Quizás esa idea de amor al prójimo, que a mí me resuena personalmente como uno de mis valores centrales como persona. No me voy a explayar, pero básicamente creo que se entiende fácil. Por supuesto que lo pienso y pienso que no es una cosa mística o es una forma ética central de estar en el mundo. Pero, por ejemplo, en estos diálogos, estas prácticas dialógicas colaborativas están absolutamente basadas en un profundo respeto por la otra persona, por todo lo que la otra persona implica, porque este es un otro, pero el mundo este es esta construcción en este entre, en el que estamos, entre estas dos personas, entre todas nosotras y nosotros que hemos participado acá. Una forma es, abajo de esta nota publicada, poner gracias por hablar de estos temas. Me hubiera gustado que en el tratamiento, de una manera amorosa y constructiva, y quizás eso le vamos generando clics y van dando. Ángeles tenía levantada la mano, no sé si Andrea querías decir algo más, y después vamos cerrando. Cortito, Sí, cortito. sí, decía Andrea.
No quiero hacer una defensa corporativa sobre los periodistas, porque yo además soy una persona que ejerce la profesión de manera muy crítica, no solo conmigo, sino con la profesión en general. Pero los periodistas somos personas que sabemos muy poquito sobre un montón de cosas, pero creemos que es al revés, exactamente. Entonces, en general, la mayoría de las veces lo que ocurre cuando abordamos estos temas es que no tenemos conocimiento. Hay que interpelar. Yo, por ejemplo, además de trabajar en discapacidad, soy militante de derechos humanos y comparto también algunos espacios de discusión con compañeras que son militantes de género. Y en esa cuestión, específicamente en género y en derechos humanos, también hay una deuda enorme desde el abordaje mediático. Entonces yo cada vez que comparto encuentros, hace muy pocos días estuve en la Mesa Intersectorial de Mujeres, también aprovecho para decirles, interpelen al medio de comunicación. Hay muchas herramientas. Claro. Lo que decía hoy Karina, agradezco la nota, agradezco que la tapa del diario hable de discapacidad, pero la próxima vez tengan en cuenta esto, esto y esto. O les sugiero, o vengan me hubiera a una gustado, reunión, me pongo a disposición. Claro, vengan a un encuentro con nosotros, entonces van a tener la oportunidad de saber cómo hablamos de estos temas, qué nos interesa mostrar. En estos casos hay problemas en el abordaje de la violencia de género, hay cosas terroríficas directamente. Entonces, bueno, uno propone, creemos pequeños observatorios, un grupo de 2 o 3 personas que mire cómo se cubren las cosas, y cuando encuentre una burrada, escriba una nota al medio y diga, bueno, mira, no está bien hablar de esto, esto y esto, mira, o no está bien. Nosotros, Andrea, lo hacemos en el Consejo de Discapacidad Vicente López, claro. Incluso con las actividades que otras organizaciones organizaban sobre discapacidad y nos llegaba el flyer. Cada vez, por suerte, están mejor, ¿no? Nos llegaba un flyer para difundir una actividad. Decía, por ejemplo, encuentro de discapacitados en no sé dónde. Entonces nosotros le respondíamos, qué bueno que están creando esta actividad. Nos encantaría apoyarles la difusión. Para poder hacerlo necesitaríamos que se apeguen a la convención. Si cambian en el título y ponen para personas con discapacidad, nosotros lo difundimos. Y así fuimos como tomándonos el trabajo. Bueno, Ángeles, y nos vamos, ¿eh? El mic. 2 cositas. Sobre la nota, agarré y le escribí directamente a la periodista, diciendo que gracias, pero que hay otras cosas que se están viendo, que fue el Congreso Encuentro Iberoamericano, que bueno, que vos habías participado, que había tenido una trascendencia, y que había otras miradas, ¿no? Como diciendo, esta no es la única mirada, hay otras miradas. Y hay otras experiencias. Y hay otras experiencias, y me contestó. Ah, ¿te contestó? No te digo el gesto que me hizo. Bueno, lo tendré en cuenta, gracias, saludos. Ah, bueno, pero te contestó. Bueno, le llegó. Es una. Y la otra que quería, que yo no sé cómo se hace, pero que me parece una maravilla que el Consejo de Tres Arroyos esté acá y estemos nosotros, que esto lo hayan promovido ustedes, y se habló mucho de las familias, y creo que la familia puede llegar a tener un contacto directo con el Consejo para seguir escuchando todos los requerimientos de la familia, y que no se produzca esto del grupito chiquito de la familia que tiene que armarse primero, sino que hacer un ida y vuelta. Bueno. Sí, nos quedó para contar que en Senderos hicimos durante la pandemia una experiencia de grupo de madres con más de 80 reuniones, que estuvo muy bueno, que se trabajara en forma colectiva. Ahí dejé mi mail porque alguien me lo preguntó por privado, se lo respondí por privado, pero si alguien lo quiere, ahí lo dejé para todas las personas. Y que está buenísimo trabajar grupalmente con las familias con estas ideas. Hace poquito estuvimos en un grupito virtual que duró un tiempito, no logramos generar una masa crítica como para poder seguir movilizándonos. En este momento creo que hay un poco de cansancio de la virtualidad también, pero bueno, en otras circunstancias a veces está buenísimo. Bueno, preguntan por la grabación, acá ya Andrea dice que el de ayer ya está, esta en una horita Andrea lo va a tener.
y ya después lo vamos a estar subiendo. Este va a estar fraccionado en 2 o 3, que me parece que es más fácil. Y bueno, yo físicamente el fin de semana del 1 de junio, ¿no? Avisen que soy divina, que vengan. Qué gracia.